Muy buenos días, estimados estudiantes, estimados compañeros. Sean bienvenidos a la charla del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Bien, nosotros vamos a analizar en esta pequeña sesión eh, datos interesantes sobre el trabajo infantil, eh, unos cuantos antecedentes a través de la historia y cómo se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil en el año 2023. Primero revisemos qué es el trabajo infantil. Uno de los principales objetivos de la Organización Internacional de Trabajo, también conocido como OIT, que fue fundada en el año de 1919, fue la de abolir el trabajo infantil, adoptando y supervisando los estándares laborales de edad mínima que debería coincidir con la edad en que cesa la obligatoriedad de ir a la escuela. Muy bien, entonces, esta es la entidad que se encarga de regular la edad con respecto al trabajo. Entonces, si nosotros analizamos las fotografías que tenemos en la parte inferior, podemos visualizar que en nuestro país sí podemos palpar esta realidad. En nuestras ciudades podemos ver niños y niñas, adolescentes trabajando en las calles. ¿Por qué? Por motivos económicos. La familia, pues, eh, presenta índices de pobreza y por ende ellos también buscan el sustento para su familia, dejando de lado lo que es el estudio. Para ello, el Día Mundial contra el Trabajo Infantil se celebra el 12 de junio con el objetivo de denunciar la explotación infantil que se lleva a cabo en muchos países del mundo. Esta realidad no solo sucede aquí en el Ecuador ni en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Lastimosamente, muchos niños son obligados, niñas y adolescentes son obligados a trabajar, negándoles el derecho a la educación, a la salud, a una vida plena que permite el desarrollo integral de los mismos. Entonces, restringir o limitar el acceso a la educación, el acceso a la salud, el acceso a una nutrición adecuada y obligarles a trabajar, pues se está atentando directamente con los derechos de la niñez. Ahora, ¿por qué se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil? En el año 2015, los dirigentes mundiales adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como ODS, con un renovado compromiso para eliminar o acabar el trabajo infantil. Ellos tienen una meta, la cual me di el lujo de tomarla textualmente. En particular, la meta 8.7 hace un llamamiento a la comunidad internacional para adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y a la trata de seres humanos, y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y para 2025 poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. Es la meta que se planteó en el año 2015. Miren, entonces para el 2025, los Objetivos de Desarrollo Sostenible ya tratan o buscan de ponerle fin al trabajo infantil en cualquiera de sus modos, en cualquiera de sus formas. La explotación infantil es un mal de nuestra sociedad actual. Sí, lastimosamente es una cruda realidad. Permítame, le silencio el micrófono a un estudiante. Recuerde tener apagado su micrófono. En muchos países en el mundo, sí, especialmente Ecuador, Latinoamérica, donde los niños, niñas y jóvenes son obligados a trabajar desde muy tempranas edades, ¿sí? Como podemos ver nosotros en la imagen inferior izquierda, pues vemos los chicos trabajando, buscando un sustento en las calles de las ciudades, ¿no? Lamentablemente, esta situación ha venido ocurriendo durante décadas, sin que los gobiernos hayan encontrado una salida satisfactoria para resolver este problema, el cual es más recurrente y más alarmante. Sí, podemos evidenciar esto en las calles de nuestro país, de nuestra ciudad.
Niños, niñas y adolescentes trabajan en las calles, vendiendo caramelos, limpiando parabrisas, limpiando los vehículos, eh, inclusive la mendicidad, ¿sí? Pidiendo caridad, etcétera. Muchos de estos niños lastimosamente no tienen acceso a la educación ni a las necesidades básicas que todo ser humano debe tener, como salud, alimentación o un techo digno donde vivir. Y la principal causa radica en que estos niños y jóvenes trabajan, como ya mencioné, para ayudar a sus padres y sostener el grupo familiar. Lastimosamente, los índices de pobreza en países latinoamericanos o países eh, en desarrollo, pues es más latente esta situación. En el año 2023, pues se busca concientizar a las personas con respecto al trabajo infantil. Y tenemos un pequeño eslogan que nos dice justicia social para todos, acabemos con el trabajo infantil. Sabemos que cada año el Día Mundial contra el Trabajo Infantil se centra en este tema principal, que es eliminar o luchar contra la explotación o el trabajo infantil. Para este año 2023 tenemos el lema Justicia Social para Todos, acabemos con el trabajo infantil. Según la ONU o las Naciones Unidas, el trabajo infantil puede erradicarse si se abordan las causas profundas de la existencia. Es decir, se puede dar fin a este problema social siempre y cuando se genere fuentes de trabajo, se genere las condiciones necesarias para que las familias en situaciones de pobreza pues puedan satisfacer sobre todo las necesidades básicas para subsistir. Aquí tenemos una imagen que el niño menciona: tengo derecho a estudiar y a jugar, mas no a trabajar. Para finalizar esta pequeña charla, quiero compartirles esta frase que me pareció interesante. Los niños no deberían trabajar en el campo, sino en sus sueños. Muchas gracias por su atención. Bien, buenas tardes con todos. Empecemos con la clase del día de hoy. Ya nos encontramos en la última semana de nuestro módulo de matemáticas y lo que vamos a seguir hablando son los temas de probabilidad. Vamos a continuar y hoy hablaremos sobre las variables aleatorias. Las variables aleatorias hay que recordar que van a ser una función, ¿ya? Que van a asignar un valor, usualmente que es un número, al resultado de un experimento aleatorio. Por lo tanto, estamos a la variable aleatoria se le denomina con el símbolo de X y va a ser cualquier función que asigne un número real a cada resultado posible de un experimento y generalmente de forma matemática se expresa de la siguiente manera. Ahora, ¿cómo es que se relaciona esto? Aquí está un ejemplo. Nos dice que consideremos el experimento aleatorio que consiste en lanzar dos monedas, cada una con una cara y una cruz, claramente. Por lo tanto, el espacio muestral va a ser el siguiente, ¿ya? Si nosotros lanzamos dos monedas al aire, va a haber posibilidad de que caiga cara a cara. Va a haber probabilidad de que nuestra primer moneda salga cara y nuestra segunda salga cruz. O de manera viceversa, salga nuestra primera cruz y nuestra segunda moneda salga cara. O que las dos salgan cruz cruz. Listo. Por lo tanto, este es nuestro espacio muestral. ¿Ya? Por lo que nosotros podemos asignar un valor numérico a cada uno de estos resultados posibles. Por ejemplo, bien, pero en este caso relacionando con el número de caras obtenidas. Si tenemos obviamente cara a cara, vamos a relacionarlo con el número 2 porque estamos obteniendo dos caras. En el caso de cara cruz o cruz cara, vamos a tener una sola cara. Y en el caso de cruz cruz, obviamente no hay ninguna cara, por lo tanto se relaciona con el número cero. Eso es relacionar lo que es un experimento con una variable aleatoria.
aleatoria. Bien, pero van a haber distintos tipos de variables. Va a haber una, hay que recordar que una variable aleatoria va a tener un dominio y un recorrido. Eso ya habíamos determinado qué significa. Por lo tanto, el dominio va a ser el espacio muestral, ¿no es cierto?, asociado con un experimento aleatorio, y el recorrido va a ser el subconjunto de los números reales. ¿Listo? Por lo tanto, va a haber una variable discreta y una variable continua. Una variable discreta se denomina cuando los números a los que se da lugar generalmente son números enteros. ¿Listo? Y la forma de calcular las probabilidades va a ser siempre a través de una función de probabilidad. Luego está que la variable continua, en las cuales los números a los que se da lugar no van a ser enteros, es decir, van a tener lo que son decimales, o si no van a estar correspondidas entre un intervalo. Recordemos un intervalo que es el valor que va a estar entre dos puntos, ¿no es cierto? 2, 1, digamos. Listo. Y viene establecido por una función de densidad. Por lo tanto, la probabilidad continua se mide a lo largo de intervalos, como había mencionado. Por lo tanto, en este experimento aleatorio va a consistir en escoger al azar, por ejemplo, un estudiante de la clase, y la variable aleatoria que se puede asignar a ellos puede ser la altura, puede ser el peso, pues estamos hablando de números decimales. Ahora bien, ¿cómo será la distribución de probabilidad de una variable aleatoria discreta? Principalmente a esta, como les había mencionado, va a ser una función de probabilidad. Por lo tanto, nos dice que la función de probabilidad de una variable aleatoria discreta X va a ser la función que se va a asignar un número real X, la probabilidad de que este X tome ese valor de X. Por lo tanto, se representa de forma matemática como la función de nuestra variable X va a ser igual a la probabilidad de que X tome el valor de X. Para que quede más claro, se encuentra lo que es un ejemplo, el cual nos dice que vamos a realizar un experimento muy sencillo, el cual consiste en lanzar un dado, y los resultados que podemos obtener se los grafica de la siguiente manera. Bien, sabemos que hay 6 posibles resultados, ¿no es cierto? Que es algo un 1, un 2, un 3, un 4, 5, 6. Por lo tanto, nuestra variable aleatoria discreta va a ser X, ¿no? ¿Y qué corresponde esto? Como resultado de lanzar un dado, ¿ya? Por lo tanto, ahora colocamos en una tabla todos los valores posibles del rango de esta variable aleatoria. Bien, habíamos visto que puede ser el valor de 1, valor de 2, valor de 3, de 4, de 5 y de 6, correcto. Ahora vamos a asociar cada uno de estos valores con una probabilidad. ¿Y cómo esto se calcula? Es mediante una fórmula que ustedes deben tener siempre en consideración, que se determina de la siguiente manera. Por ejemplo, probabilidad de que ocurra este suceso A va a ser igual al número de casos favorables que ocurra A sobre el número de casos totales de los posibles. Por lo tanto, si yo le dijera cuál es la probabilidad de al lanzar un dado se obtenga 1, va a ser lo siguiente, o sea, la probabilidad de que se obtenga 1 va a ser igual a ¿cuál caso favorable es que, cuántos casos favorables hay de que suceda, de que el dado de 1? Solamente hay una posibilidad, ¿no es cierto? Porque solo hay un 1. Y dividido para el número total de casos. ¿Cuántos casos tenemos? 6. Por lo tanto, nuestra probabilidad de obtener 1 va a ser un sexto. Y así va a ser de la misma manera. La probabilidad de obtener un 2 va a ser lo mismo, un sexto. De obtener un 3 de la misma manera. En todos estos la probabilidad va a ser un sexto. ¿Ya? Ahora colocamos las probabilidades en una tabla. Listo, ya tenemos nuestra variable aleatoria, ¿no es cierto? Que le denominamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ya sabemos cuál es la probabilidad, es decir, nuestra fx, porque recordemos que fx es igual a la probabilidad de que suceda x, ¿no es cierto? Listo. Por lo tanto, un sexto, un sexto, un sexto. Ya tenemos realizada nuestra distribución. Ahora, nos dice que consideremos una nueva variable aleatoria X, que asigna a cada valor del resultado de lanzamiento de dos monedas del número
de caras obtenidas. ¿Cuál es la probabilidad de que esta variable tome el valor de 0? Bien, ahora recordemos de nuevo, ¿no es cierto? Recordemos de nuevo cómo habíamos nosotros hecho lo que era de dar el valor de nuestra variable aleatoria. Si eran dos caras, el valor era 2, ¿no es cierto? Si era cara cruz o cruz cara, iba a ser 1, y si era cruz cruz, era 0, ¿no es cierto? ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué nos está pidiendo aquí? Dice, ¿cuál va a ser la probabilidad de que ocurra este suceso X0, o sea, que caiga cruz cruz? Vamos a tener, obviamente, 4 sucesos, ¿no es cierto? Recordemos nuestro espacio muestral. Cara, cara, cruz o cara. Digo cruz, cruz, ¿no es cierto? Son 4 posibilidades, por lo tanto, de que salga cruz, cruz, simplemente va a haber una y tenemos dividido para el número total de casos, que son 4, ¿no es cierto? Listo. Esa va a ser la probabilidad. Por lo tanto, de la misma manera hacemos para la probabilidad de que sea 1, es decir, que caiga cruz, cara o cara cruz, ¿no es cierto? Va a ser de 1/2. ¿Por qué? ¿Listo? ¿Por qué se dice esto? Porque tenemos la probabilidad de que ocurra esto, hay 2, ¿no es cierto? O sea, el número de posibles casos son 2. ¿Y cuál es el número total de casos? Es 4. Simplificamos y por tanto nos queda 1/2. Ya, esa es la probabilidad. Y la probabilidad de que sea x2 va a ser de 1/4. Armamos nuestra tablita y esta es nuestra distribución de nuestra variable aleatoria discreta. Ahora, ¿cómo va a ser la distribución de una variable aleatoria continua? Las distribuciones de probabilidad van a definirse por medio de una función, y es igual a f de x, que va a llamarse función de probabilidad o función de densidad. Por lo tanto, esta función debe ser mayor o igual a 0 para todo x. La probabilidad va a venir dada por un área bajo la curva, que podemos observar claramente. Por lo tanto, el área que está entrecerrada aquí, bajo la totalidad, va a ser igual a 1. ¿Listo? Es decir, tomamos como unidad el área bajo la curva. Por lo tanto, para que esta función sea de densidad o de probabilidad de una variable aleatoria, es necesario que esta f de x, como le habíamos dicho, sea mayor o igual que 0, es decir, que no sea negativa, y que el área bajo la curva sea 1. Para hallar la probabilidad, digamos, de los valores de A y B, tendremos que obtener el área bajo la curva en este intervalo AB. Ahora, ¿cuál va a ser? Aquí está una tabla de semejanzas y diferencias que hay entre las distribuciones discretas y continuas. Bien, entre la distribución discreta, este es contable y la otra es incontable. Va a tener puntos discretos y en este va a tener intervalos continuos. Los puntos tienen una probabilidad, en este los puntos no van a tener una probabilidad. P de X es una función de distribución de probabilidad. En cambio, acá va a ser una función de densidad de probabilidad. De igual manera, esta probabilidad esta función debe ser mayor o igual que 0 y en este también debe ser mayor o igual que 0. Y la sumatoria de las probabilidades debe ser igual a 1 y el área total bajo la curva es 1. Bien, ahora hablemos sobre parámetros descriptivos. Dentro de estos parámetros descriptivos, en primera instancia, está lo que se denomina la esperanza. La esperanza matemática o valor esperado va a ser la suma del producto de la probabilidad de cada suceso por el valor de dicho suceso. ¿Listo? Es decir, el valor de nuestro suceso por la probabilidad de que ocurra ese suceso. Y está denominado por esta letra que se denomina mu. Este generalmente está, por ejemplo, relacionado con juegos de azar. Determinemos que, digamos, un juego de azar podemos asociar siempre una variable aleatoria X, cuyos valores son de ganancias, ¿no es cierto? La esperanza, que se denomina en este caso X, de nuestra variable aleatoria va a representar el beneficio medio en cada jugada, cuando consideremos un número elevado de ellos. Es decir,
Si nuestra mu es mayor que 0, estamos hablando de que el juego favorece al jugador. Si mu es mayor que 0, el juego está perjudicando al jugador. Y si mu es igual a 0, decimos que el juego está empatado o es equitativo. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se aplica la esperanza matemática. Tenemos, un juego consiste en extraer una bola de una urna que contiene 8 bolas blancas y 2 bolas negras. Cobramos 5 centavos si la bola extraída es blanca y 2,25 si es negra. ¿Cuánto será la ganancia o pérdida media por cada juego? Por lo tanto, consideramos a nuestra variable aleatoria X que va a asignar un resultado a cada ganancia correspondiente. Por ejemplo, vamos a tener nuestra probabilidad. ¿Listo? Recordemos que la suma de nuestras probabilidades debe ser 1. Por lo tanto, relacionamos aquí claramente. La probabilidad de obtener bolas blancas va a ser 0,8 y nuestra probabilidad de bolas negras son 0,2, por lo que nos menciona el ejemplo mismo, porque nos dice que esta urna tiene 8 bolas blancas y 2 bolas negras, ¿no es cierto? Por lo tanto, la función de probabilidad será la siguiente. Recordemos que mu o la esperanza va a ser igual a la multiplicación de nuestro suceso por la probabilidad de que suceda ese suceso. Por lo tanto, tenemos nuestro suceso, en este caso de pérdida de primera instancia, va a ser de 2,25 si es negra. Por lo tanto, ¿cuál era la probabilidad de que sea negra? 0,2 por 0,2 más 0,5, que es nuestro suceso, si es blanca. ¿Por cuál era la probabilidad de obtener una bola blanca? 0,8. Por lo tanto, tenemos nuestra esperanza de menos 0,05. Por lo tanto, estamos hablando que hay una pérdida media de 0,05 por partida. Y aquí también ya está elaborada nuestra tablita de distribución. Ahora hablemos de la varianza. La varianza va a ser un valor de dispersión, de cuánto disperso o cuánta variabilidad va a tener nuestros datos. Esta, como bien lo dice, es mayor mientras más variabilidad haya y menor si los datos son homogéneos. La expresión está determinada de la siguiente manera, entonces, el cual se denomina como el símbolo al cuadrado va a ser la suma de cada uno de nuestros sucesos menos nuestra esperanza matemática al cuadrado por la probabilidad de que suceda ese suceso, ¿no es cierto? Y si nosotros sacamos la raíz cuadrada del valor que obtenemos, vamos a obtener lo que es la desviación estándar. Listo. Ahora bien, hablemos sobre en sí cuántas distribuciones hay relacionadas con las variables discretas, ¿ya? Primero va a estar la distribución de Bernoulli, ¿ya? El ensayo de Bernoulli consiste en realizar un experimento, es decir, un ensayo en el cual va a haber dos posibles sucesos, es decir, va a haber un éxito y un fracaso. Listo. Entonces, la variable aleatoria asociada con ese experimento puede escribirse de la siguiente manera. ¿Listo? Yo voy a determinar que si cae cara es denominado éxito, por lo tanto le denomino como 1. Y si cae cruz, le denomino como algo negativo, es decir, como un fracaso, le denomino 0. Por lo tanto, y siendo el valor de probabilidad de éxito denominada por P, es decir, éxito va a ser P, el valor de probabilidad de fracaso va a ser igual Q y está determinado por 1 menos P. La distribución de probabilidad del ensayo de Bernoulli va a resultar de lo siguiente, como les había mencionado. Éxito P, fracaso Q. Y recordar que Q es igual a 1 menos P. Ahora hablemos sobre la distribución binomial, en la cual esta distribución de probabilidad va a describir el número de éxitos al realizar en experimentos, ¿ya? O ensayos de Bernoulli, es decir, muchos ensayos independientes de sí acerca de una variable aleatoria. Por ejemplo, nos dice que imaginemos el lanzamiento de una moneda, cuyo resultado de sacar cara es el éxito, como ya habíamos dicho antes. Si lanzamos 5 veces la moneda y contamos los éxitos que obtenemos, nuestra distribución de probabilidades va a ajustarse a una distribución binomial.
Para que un experimento binomial se considere como distribución binomial, debe tener estas características. El experimento va a consistir en n intentos idénticos. Es como les había mencionado, lanzar 5 veces la moneda. Cada resultado, cada intento resulta en uno de dos resultados, ¿no es cierto? Es decir, va a haber un éxito y un fracaso. La probabilidad de éxito en un solo intento es P y de fracaso es igual a Q, que es 1 menos P. Los intentos van a ser independientes y estamos interesados en X, es decir, el número de éxitos observables durante esos N intentos. Listo. Para calcular lo que es la distribución normal, va a ser la siguiente fórmula, que nos dice que la distribución normal va a ser igual a nx, n que resulta del número de ensayos de experimentos y x, el número de éxitos, multiplicado por p, que significa el éxito, probabilidad de éxito elevado a x, por q, que es el fracaso, n menos x. Pero, ¿qué representa este nx? Va a representar en la siguiente fórmula, que va a ser igual a n dividido para x, n menos x. Estamos hablando de igual de probabilidad. La esperanza matemática va a ser calculada de la siguiente manera. Esperanza va a ser igual a n por p, es decir, número de ensayos por la probabilidad de éxito. La varianza va a ser igual a n por p y por q, y la desviación, recordemos que simplemente es la raíz de la varianza. Luego está lo que es la distribución de Poisson. Esta va a describir el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo específico, el cual puede ser tiempo, distancia, área, volumen, entre otros. Por lo tanto, se dice que una variable aleatoria X tiene una distribución de Poisson con un parámetro cuando nuestra esperanza es mayor que cero, si la función de la probabilidad es X es. Por lo tanto, se obtiene que tenemos la E elevado a la menos mu, es decir, a la menos esperanza, por U elevado a la X, que es el número de éxitos que nosotros estamos buscando. X, recordemos que van a ser los sucesos 0, 1, 2, 3, 4. F de X es igual a Px de X. Estamos hablando de la probabilidad de que ocurra X en ese intervalo. Y E simplemente es la base del logaritmo, ¿no es cierto? Que nosotros conocemos como logaritmo natural, el cual el valor es de 2.71828. La media de X va a ser igual a mu, ¿no es cierto? Y la varianza va a ser igual a mu. Ahora hablemos sobre la variable estadística bidimensional. Vamos a denominar a este tipo de variable a la que se obtiene el considerar dos variables, como lo dice, bidimensional, que denominada X y Y, que van a ser relativas a una misma población y se representa por el par XY. El conjunto de todos estos datos va a obtenerse o se denomina como distribución binomial. Por ejemplo, vamos a tener en este caso X, que va a corresponder al peso, y Y va a corresponder a la altura de 5 jóvenes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos distribuido de esta manera. ¿Ya? Ahora, ¿cómo podemos organizar estos datos? Lo primero que tenemos es las tablas de doble entrada, que es la que ustedes pueden visualizar a continuación aquí. ¿Listo? Tenemos nuestro ejemplo en el cual X representa el número de goles marcados y Y el número de goles recibidos en un partido, en 40 partidos jugados por el equipo campeón de la Liga de Futsal. Tenemos aquí nosotros alineados los datos, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos nosotros, cómo podría decirse, ordenarlos eso? Por lo tanto, vemos cuántos números hay en X, o sea, cuántos valores hay en X. Vemos que tenemos el 5, el 6, el 4, el 3, el 1 y el 2. Por lo tanto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y qué valores tenemos en Y? Tenemos de 1, de 3, de 4 y de 5, de hasta 4. Listo. 1, 2, 3, 4. Ahora,
¿Cuántas, para poder llenar esta tabla, lo que nosotros debemos visualizar es que vamos, en este caso, X, Y, vamos a tener 1, 1. ¿Cuántos 1, 1 existe en todos estos resultados o datos que tenemos? Simplemente tenemos 1. Colocamos 1. Luego, 2, 1. ¿Cuántos 2, 1 hay? Nos dice que hay simplemente 1. Ahí es cuestión de buscarlo, ¿no? Nos dice que hay 2, 1. Aquí está, 2, 1. Y así seguimos continuamente. ¿Listo? De eso se trata llenar cada una de las tablas, de esta tabla de doble entrada. También podemos organizar los datos mediante un diagrama de dispersión. Este va a ser un diagrama de puntos en pocas. Puede representarse de la siguiente manera. Dice, en el caso de que tengamos datos que no son agrupados, se suelen dibujar puntos de área proporcional a la frecuencia absoluta. Por lo tanto, estamos aquí relacionando la frecuencia absoluta de cada uno de los valores que puede tomar la variable X y Y. Tenemos nuestra variable X y nuestra variable Y y la frecuencia absoluta. Observamos este diagrama de dispersión o nube de puntos. Y tenemos acá, en cambio, cuando por ejemplo, en el caso de datos que son agrupados, podemos observar claramente, se representa en cada una de la casilla. Claramente se ve determinada por un par de intervalos de clase 1 de X y otro de Y, tantos puntos como indique la frecuencia absoluta de esos intervalos. Una vez ordenado lo que podría decirse los datos, viene lo que es el análisis, que se denomina como la etapa final de un estudio estadístico, la cual va a ser la relación entre variables. Hay que saber que dos variables de estadísticas van a tener una dependencia funcional si están relacionadas, de forma que sea posible determinar con exactitud los valores que va a tomar una de ellas a partir de la otra. Por lo tanto, dos variables de estadísticas van a ser dependientes estadísticamente o se correlacionan cuando los valores que toma una de ellas está relacionado con el valor que va a tomar la otra, ya, pero no de forma exacta. Y dos variables van a ser independientes si no puede establecerse ninguna relación entre estas dos variables. Para realizar lo que es este análisis, en primera instancia podremos tener lo que es la interpretación gráfica de la relación entre variables. La relación existente entre dos variables queda reflejada en los diagramas de dispersión o las nubes de puntos, ¿no? Tenemos los puntos de esta nube, que se sitúan sobre una curva cuya expresión matemática es posible determinarse. Por lo tanto, este se denomina como dependencia funcional entre las variables X y Y. En este caso, los puntos de la nube se están agrupando en torno a una posible curva. Podemos observar claramente que no es algo definido. Por lo tanto, no se reconoce. En este caso, se habla de que es una dependencia estadística o correlación. Y luego tenemos nuestros puntos que están dispersos sin ningún tipo de, podría decirse, de forma. Por lo tanto, se denominan como independientes. Estos dos valores de X y Y son independientes. También también va a existir distintas formas. Por ejemplo, va a haber una correlación fuerte que vemos que tratan de agruparse de forma simétrica los datos, pero hay otras que también se denomina como correlación débil. O sea, existe correlación, pero no es tanto. Luego también tenemos la correlación positiva, en la cual al aumentar los valores de X también aumenta los valores de Y. Y tenemos la correlación negativa. Aquí, entre más aumente lo que son los valores de X, están disminuyendo los valores de Y. Va a haber una correlación lineal donde los puntos se distribuyen en torno a una línea recta y la distribución y una correlación curvilínea, la cual, como vemos, puede formar una curva. Dentro de esto también está el análisis mediante el coeficiente de Pearson, que va a ser que generalmente para poder llegar a este punto hay que tener primero en cuenta lo que es la covarianza, ¿ya? Covarianza.
de una variable bidimensional XY va a estar determinada por la siguiente fórmula, ¿no es cierto? Que simplemente nos está diciendo que va a ser la sumatoria de todos los sucesos o nuestra variable X por y todos los números posibles de casos, o sea, la frecuencia absoluta, N, frecuencia absoluta de cada par de valores, y N, que es el total de datos de distribución. Se relaciona todo esto lo que es la covarianza, es decir, primero debemos determinar lo que es la covarianza. Y luego viene el coeficiente, el coeficiente de Pearson, denominado con la letra R, va a estar determinado por la siguiente expresión, que va a ser la covarianza va dividido para podría denominarse como la covarianza de cada uno de las variables. Y generalmente este valor se encuentra entre -1 y 1. Vamos a tener casos en que cuando nuestro coeficiente de Pearson va a ser igual a 1 o -1, va a existir una dependencia funcional, ¿ya? Si digamos el valor de este coeficiente es menor que 0, va a existir una correlación positiva, pues estamos diciendo que va a ser más fuerte cuanto más próximo sea al 1 positivo. Y hablamos de R mayor o igual que 1 cuando estamos hablando de una correlación lineal negativa. Es decir, va a ser cuanto más fuerte va a ser cuando R se aproxime a -1. Y si nuestro coeficiente es 0, no va a existir una correlación lineal. Listo. Por lo tanto, no excluye a que pueda existir una correlación curvilínea. Finalmente está lo que es la regresión lineal, que va a ser un método para predecir la variable dependiente Y en función de las variables de X, es decir, estamos tratando de predecir lo que sería la variable continua dependiente dado un conjunto de variables independientes. Esta va a existir de dos tipos, una regresión lineal simple y una regresión lineal múltiple. En la regresión lineal simple, solamente es cuando tenemos una sola variable independiente para realizar la predicción. Y este generalmente está expresado mediante esta forma matemática que es como la ecuación de una recta, en el cual tenemos a nuestra variable dependiente que va a ser Y, va a ser igual a, que es la pendiente, por X, que va a ser nuestra variable independiente, más B, que sería considerada como la intersección. Y regresión lineal múltiple cuando se manejan múltiples variables independientes, ¿no? Por lo tanto, tendremos la siguiente expresión. Seguimos teniendo nuestra variable dependiente, pero vamos a tener una x1, una x2, x3, etcétera, hasta el infinito. Por lo tanto, tenemos varias variables independientes y nos tenemos más b, que es la intersección. Eso sería todo por el día de hoy. Lo que ustedes tienen que realizar se encuentra en la página 174 del módulo. Si tienen alguna pregunta ante el deber o alguna cuestión, pueden escribirme y eso sería todo por el día de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? No, Melissa. Listo. Si no existe ninguna pregunta, por favor enciendan sus cámaras para tomarles la asistencia. Listo, muchas gracias. Que tengan una buena tarde. Hasta luego, Alicia. Gracias, Licen. Hasta luego. Sean bienvenidos, bienvenidas a una jornada más en la asignatura de Lengua y Literatura para tercero de BGU. Nos encontramos en la semana número 20. Los temas que trataremos en esta jornada son los artículos de opinión, los textos de comunicación, las nuevas formas de foros, las causas de la diglosia entre el castellano y las lenguas originarias de un país. ¿Sí? ¿Qué tenemos como artículo de opinión? El artículo es un género periodístico, ¿sí? Que a diferencia de las noticias, reportajes o crónicas,
El escritor no se sujeta a más reglas que su pensamiento, su estilo y su ética, además su profesión. ¿Ya? No es que limitan su forma de pensar, más bien en la crónica, en este artículo de opinión, se entiende que puede decir lo que él valora, su juicio. Entonces, en los medios de comunicación impresos, es decir, los periódicos, el espacio de los artículos de opinión está reservado para dar una cabida a diversos puntos de vista de escritores de distintas profesiones. Los economistas, los politólogos, los sociólogos, los historiadores, etcétera, invitados o permanentemente en el medio. Continuamos. El punto de vista de cada articulista no debe de coincidir, ya que cada uno necesariamente tiene que tener a favor o estar en contra de algo que ha expresado, en la editorial. Un periódico se considera plural, entre otras cosas, porque en su página de opinión alberga artículos que responden a diversas posturas teóricas, incluso enfrentadas entre sí mismo, en el mismo periódico. Como todo texto escrito, el artículo de opinión debe tener una introducción, un desarrollo y una conclusión, como les he dicho, es la estructura básica en todos los artículos literarios y no literarios. Pero esta estructura debe estar sujeta a un número de palabras que el medio de comunicación exija, 300, 400 o 500 hojas, 300, 400 o 500 palabras, en este caso, para su publicación. Esta es una técnica de comunicación oral, ¿sí? Que es el foro. Aunque también lo podemos encontrar en formato escrito, en los foros de Internet, que busca exponer ante un público los conocimientos y opiniones. Permítanme, déjenme colocar la cámara por este lado. ¿Ya? ¿Qué conocimientos y opiniones diversos de especialistas sobre un tema específico? Además, el foro se diferencia del debate, ya que las confrontaciones de los participantes no es el objetivo principal. En el foro, los participantes pueden coincidir o no. Si se cuestionan las ideas entre los participantes, el moderador puede saber conducir el foro hacia la exposición ordenada, no a la lucha teórica. El foro puede tener más de diálogo científico, conceptual, de que confrontación política, por ejemplo, como si ocurre en el debate, que se enfrentan entre ellos. Ya vemos entonces que el foro debe haber un moderador, cuya función, ¿sí?, es la de abrir y cerrar el foro. Exponer el inicio al público asistente del foro. Puede decir, estamos o nos encontramos esta noche con el especialista Fernando Checa, en el cual nos va a hablar acerca de la educación en el país. Que tiene títulos reconocidos a nivel mundial. Todo lo que tenga que ver representación al expositor lo mencionará el moderador. A los participantes y sus hojas de vida, que además vigilar el tiempo de participación de cada uno de los ponentes. En este caso, ya tiene 5 minutos para realizar su ponencia. Aunque el foro, el uso de tiempo no es tan estricto, como el debate, ¿sí? En el foro, el moderador puede extender la participación de 2 a 3 minutos, independientemente de lo que considere necesario para exponer su tema, mientras que, recuerden, en el debate no era así, ¿ya? Tomando en cuenta que puede derivar de la conversación de ida y de vuelta entre cada una de las partes. En el foro puede incluirse una sección final de preguntas del público a los participantes para ampliar sus exposiciones. Como les mencionaba, en el foro puede incluirse una sección final de preguntas del público a los participantes para ampliar sus exposiciones. Y siempre será recomendable que el moderador haga una breve pero
sustancioso resumen de los conceptos más importantes vertidos por los significados. Los foros online son aquellos en el cual se mantiene una comunicación constante de parte y parte. Ustedes preguntan, ellos responden y viceversa. Los foros offline. Los foros offline son aquellos en los cuales se deja un comentario y los visitantes pueden dar su opinión al respecto, en el cual yo dejo un comentario el 22 de julio y una persona me responde el 1 de enero del siguiente año. Entonces, podemos verlo. Esto es el foro offline. En cambio, en el online vamos parte a parte discutiendo. Con respecto al foro del Think Tank, es un foro donde expertos en una materia comparten sus apreciaciones con otros expertos, de tal manera que se genera mayor conocimiento sobre el determinado tema. Por eso sí, solo son expertos. Ahí ya no puede ir cualquier persona, tienen que ir de expertos o los más sobresalientes en su campo en ese tema. ¿Ya? Listo. Continuemos con las causas de la que origina la diglosia. Cabe recalcar que en la diglosia son la pérdida o el no uso de su lengua materna. Si tenemos dos lenguas o hablamos dos lenguas, estamos estudiando a su vez otra lengua que no es la materna, por ejemplo es el inglés, nosotros preferimos utilizar el inglés en todo momento, se ocurre una diglosia, que es la preferencia a otro idioma que no sea el nuestro. Entre el castellano y las lenguas originarias del país tiene algunas causas, entre las cuales podemos mencionar las siguientes. En este caso, la conquista española. La principal causa de la diglosia en nuestro país y en muchos países de América Latina, el contacto entre el castellano o el español con las lenguas ancestrales en toda América Latina no fue ni casual y menos pacífico. El carácter mismo de la conquista española fue violento. Por lo tanto, la nueva lengua traída a América por los españoles fue impuesta y asumida por obligación, no por gusto ni por una necesidad. En muchos casos hubo una intención de suprimir la lengua originaria, así como a sus hablantes. Por eso ahora hablamos español. La alineación colonialista. La construcción de la colonia posterior a la conquista española no disminuyó la violencia contra el pueblo indígena y sus culturas, sino que se mantuvo. ¿Ya? Una actitud permanente de favorecimiento hacia la madre patria, España. Por acaso vinieron, conquistaron, insertaron sus ideologías religiosas, ya se cansaron de tener intérpretes porque ellos tenían intérpretes en los cuales mencionaba del pueblo contra los españoles y viceversa, y después se cansaron y por eso hablamos todo español. Esto provocó que el conocimiento sobre las lenguas originarias y como todo lo demás de las culturas indígenas fuera casi nulo, porque los españoles se encargaban de eso, salvo en los casos en que los sacerdotes estudiaban la lengua para evangelizar a los indígenas. De esa manera es inculcado todo lo que tenemos el día de hoy. 3. La República sin reconocimiento de las nacionalidades. El nacimiento de nuestro país como república no consideró la existencia durante largo tiempo de las 13 nacionalidades indígenas, ahora son 14, menos de los pueblos que las componen, ni de su cultura ni de su lengua. Para un gran tramo de la república solo existieron, a veces incluso con derechos, los mestizos, blancos y su lengua, el castellano. Entonces solo ellos tenían derechos. Poco a poco se fue peleando por el reconocimiento de las lenguas originarias de nuestro país. Continuemos. Entonces, aquí vemos algunos casos en los cuales se produjo o se producen en ciertas partes la diglosia, porque aún sigue existiendo y existirá este tipo de cosas. Los medios de información. Aún son escasos los medios de información masivos que alientan el uso y la comprensión de las lenguas ancestrales. Es por supuesto significativo el esfuerzo que unos cuantos de estos medios, sobre todo televisivos, han hecho por incluir programas en las lenguas originarias, principalmente el quichua. Entonces, vemos la importancia que tenemos nosotros, o digamos, estamos erradicando todas las costumbres o los estereotipos que teníamos antes para suprimir estas lenguas originarias.
Imagínense que nuestro país ya no hablas español, simplemente hablas de quichua, sería nuestro idioma. Así es como escuchar a un inglés o escuchar a un francés hablar en su lengua, son propias. Pero ¿por qué nosotros a veces, en muchos de los casos, ciertas personas sienten vergüenza por escuchar o que hablen ese idioma? No, es simplemente nuestra cultura, nuestros orígenes. Aún esta área que requiere fortalecimiento, puesto que los maestros bilingües son escasos, su formación pedagógica no es del todo sólida. Los materiales educativos tampoco abundan. ¿Por qué? Cada docente que es bilingüe en estas escuelas del milenio enseña a las comunidades en su propio idioma. Los materiales vienen todos o explícitamente en español. ¿Por qué no hacerlos? Al docente le toca inventarse o realizar este tipo de cosas en quichua. Pues esas son las fundamentaciones que ha ingresado o ha inculcado el país para que los estudiantes que sean de una nacionalidad, un pueblo indígena, reciban la educación netamente en su idioma. Y, ¿por qué no? También aprender el nuevo, pero netamente en su idioma. ¿Sí? Y en este caso, erradicar la diglosia y solo quedarnos con el bilingüismo. ¿Qué es el bilingüismo? Utilizar las dos a la par, las dos idiomas a la par. Los dos idiomas, perdón. Mientras que la diglosia es suprimir a la materna y utilizar solo el otro, que se aprende. En la oferta laboral no existe una buena oferta para puestos de trabajo en los que sea necesario usar la lengua ancestral. En muchos casos son escasos. Tenemos una retroalimentación por parte de lo que hemos realizado, todas estas actividades hasta la semana número 20, que es el día de hoy, que hemos visto la lectura, ¿sí? Las normas de citación y referenciación bibliográfica, lo pueden revisar en la página de YouTube de la institución, ¿sí? Nos vemos las normas APA, las abreviaturas, los IDEM, ¿sí? El IDEM es del mismo lugar, el IDEM es del mismo autor. La escritura es el artículo de opinión, el género periodístico, libertad de escritura y expresión, la carta de extensión. La comunicación oral es el foro, la técnica oral, la exposición, la idea y la conversación. Que todo esto se da ligado a las ideas. Y como lengua y cultura, lo que vimos el día de hoy, los medios de información, la oferta laboral y la educación bilingüe. ¿Sí? Todo esto hemos observado. Acerca del video nos vamos a observar del foro y el artículo de opinión tampoco, ya que la computadora no nos permite, por favor, ruego disculpar y ruego comprensión por parte de ustedes. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta, ciertos casos, amar lo nuestro. ¿Sí? Saber y respetar lo que nos dio origen a lo que estamos el día de hoy, ya sea inculcado o no, pero tenemos que respetar las lenguas que nosotros nos tenemos como origen. ¿Sí? ¿Y por qué no erradicar el bilingüismo? Para la actividad número 20 de esta semana, tenemos hoy la última actividad, está en la página 131. Las características de igual manera pueden hacerlo a computadora a mano, debe tener el encabezado de la institución, la información debe ser del módulo, no copie textualmente el internet y sin faltas ortográficas. Como es de costumbre, mis datos del docente, mi número de WhatsApp, mi horario de atención y el envío de deberes a bienestar estudiantil hasta el viernes de la próxima semana. La frase que nos compete en esta jornada es: cuando aprendas a leer, serás libre para siempre. Frederick Douglass. Muchas gracias. Sean bienvenidos, bienvenidas a una jornada más en la asignatura de proyectos de grado correspondiente a emprendimiento y gestión de tercero de BGU. Nos encontramos en la semana número 20. El tema de esta jornada es ya la presentación de su proyecto ya aprobado por la ingeniera Lady. Vamos a ver cómo se han desenvuelto, ¿sí? Cómo han desarrollado su proyecto, qué contratiempos han tenido, qué dificultades han existido, que lo han hecho, y todo este fruto dará como resultado la obtención de su título de bachiller, y es el último peldaño en esta jornada, bueno, en este ciclo.
Hemos revisado desde un entonces la carátula que debe constar en su proyecto, las hojas de aprobación presentada por la ingeniera Lady, ¿sí? Las páginas preliminares en el cual la jornada anterior les enseñé a cómo realizar, cómo poner las nomenclaturas, ¿sí? Cómo coger o escoger el tamaño de página, también normas DAPA, cómo citar, corta, cita larga, cómo realizar cada una de las hojas o páginas preliminares ya, o el embellecimiento que yo le digo al proyecto. En el capítulo 1 observamos también todo lo que habíamos detallado, cuál era su problema, el tema, ¿sí? Su planteamiento, su contextualización, su análisis crítico, la formulación que tuvieron ustedes, la delimitación y la justificación, correspondiente también a los objetivos general, el objetivo, perdón, general y los tres objetivos específicos. En el capítulo 2, ustedes recopilaron información en el marco teórico, la fundamentación, que como mínimo 20 hojas. En el capítulo 3 llegaron a la metodología. ¿Cuáles fueron sus fuentes de investigación? Ustedes vieron encuestas, consultas, etcétera, ¿sí? En enfoque en fuentes primarias y fuentes secundarias como son las encuestas, primarias como son las consultas. En el capítulo 4, ustedes interpretaron, realizaron las encuestas y hicieron los análisis de cómo también se les enseñó en Excel o cómo ustedes puedan sacar su información o interpretación de resultados. En el capítulo 9 era la propuesta, ya cómo ustedes iban a vender, cómo ustedes iban a comercializar su producto, qué características tenía su producto, cómo realizar su producto y cómo lo presentaban al público. Y en el capítulo 6, sus conclusiones y recomendaciones. ¿Ya? De igual manera, la iconografía, bibliografía y anexos que se les enseñó, las normas APA, séptima edición, los aspectos generales, como lo habíamos dicho, todos los márgenes tipo carta de 2,54 centímetros y el papel de 21,59 centímetros por 27,94 centímetros, que la clase pasada lo hicimos así, en una hoja desde cero. Sí, su alineamiento a la izquierda, generalmente compartimos centrado, perdón, justificado, el interlineado doble y con la fuente Time New Roman 12. ¿Ya? Alguna de los presentes, vamos con sus aspectos, ¿ya? ¿Cómo han detallado esto? ¿Quién tiene ya su proyecto aquí que me lo pueda presentar? O alguna pregunta con respecto a cómo hacer, más no revisar. ¿No? Entonces, voy a presentar un proyecto, ¿ya? Que me envió una señorita que nos va a servir mucho para esta jornada de trabajo. Permítame un momento. Espera un poco. Listo. Vamos a compartir. En primera instancia, el asesor del proyecto, como ya saben, es Lady Carvajal. Han sido el fruto de, de su trabajo de esta persona, ¿sí? Que sus agradecimientos, dedicatorias, aquí podemos ver, en el cual, siguiendo los estándares que se les brindó en una instancia, no lo tenemos así de la misma manera, ¿sí? Entonces, tiene que hacer revisar por la ingeniera Lady. Como hemos visto, aquí tenemos el capítulo número 1, que vemos el problema, el tema, el planteamiento, como ya les mencioné, ¿sí? Podemos ver que está con Arial, perdón, con calibre, número 12, en el cual, si podemos observar de nuevo nuestras normas APA, ¿sí? Está Arial o calibre 11, ¿sí?
Vamos a verlo si está de esa manera. Arial calibre 11. Tenemos Arial y calibre número 12. Entonces aquí, cuando utilicemos Arial o calibre, calibrí, sería número 11. De esa manera, más no 12. Ponemos control Z para no dañar el formato que tiene esta persona de su proyecto. ¿Ah? Vamos a observar si las disposiciones que tiene, o el diseño, perdón, sí, en disposiciones, vamos a observar los márgenes, cómo están. Vamos a ver márgenes personalizados, que lo tiene. Esperemos, mi computadora está un poco lenta. Luego comprensión. Ya, aquí tenemos la configuración de la página. Si podemos ver, está en 2.5 excepto el izquierdo. Sería 2.5 de igual manera, ¿sí? En el papel debe ser tipo carta, no A4. Miren, aquí está A4, carta. En márgenes, de igual manera, en disposición. Este es el papel. Tenemos el 21,59 con 29,94. ¿Ah? Vamos a ver cómo cambia el proyecto. Miren, los márgenes se hicieron más. Vamos a ver el párrafo. Esta alineación justificada, podemos dejarlo sin. El nivel del esquema, sangre izquierda, podemos ver en ninguna. Primera línea, si nosotros nos regresamos al uso compartido a los aspectos generales, tenemos que es una sangría de 1.27 en la primera línea, ¿sí? Entonces, continuamos a nuestro proyecto que lo tenemos aquí, es 1,27. En la primera línea, interlineado, doble. Y ponemos o colocamos aceptar. Miren, ahí estaría ya citado respecto a las normas APA séptima edición. Sangría de 1.27 en la primera línea, espaciado doble. Está justificado, claro está, lo podemos realizar de esa manera con los parámetros y estándares que nos ha brindado las normas APA para realizar el proyecto. ¿Sí? Entonces, esto lo tendríamos que hacer en todo nuestro proyecto de esta manera. ¿Sí? De igual manera, seguimos bajando en la contextualización, vemos que no está realizado. Así debería estar todo su proyecto en cada uno de los títulos, perdón, en cada uno de los párrafos. Miren ustedes, aquí. Sigamos bajando. ¿Ya? En nuestro marco teórico, de igual manera, miren. No se olviden también en el marco, la fundamentación teórica, si es parafraseado, igual debe ir la cita al final, ¿sí? Mucho mejor si ustedes leen, parafrasean, listo, para que no exista ningún tipo de plagio o ningún tipo de sanción correspondiente al mismo. ¿Ya? Nuestras fuentes de investigación, fuentes primarias, fuentes secundarias, de enfoque de investigación, análisis e interpretación. Aquí podemos ver, a ver, vamos a realizar el ejemplo con cada uno. Aquí existe en el sector un centro estético exclusivamente para mujeres, sí, 2 personas. No, 18 personas, que son el 90%. Vamos a ver el gráfico 1. Lo podemos notar aquí. El 10% nos dijo que sí y el 90% que no. Vamos a ver la análisis y la interpretación, que aquí solo veo. Bueno, el 90% de las mujeres encuestadas manifiestan que no existe un centro estático por el cual quieran acudir y arreglarse para un evento social. Pero aquí no notamos nada del 10%. Pues el 90% sí, pero el 10% que nos indica la tabla dónde está. Entonces vamos siendo meticulosos con cada uno de los aspectos que tenemos en nuestro gráfico, porque nosotros estamos interpretando a las personas que no quieren ver el gráfico y lo podemos realizar
a través de las palabras, pero simples formalismos, ¿ya? Vamos a ver en el 2. Aquí nos está diciendo 95 y 5. Vamos a leer. El 95% de las mujeres encuestadas manifiestan, que desearían que exista un centro estético. ¿Ah? Ya que es el mismo brindará muchos servicios ahorrando tiempo y dinero a una comunidad del sector, bueno, la comunidad que existe. ¿Sí? Pero llega al otro 5% y el 5% no desea o etcétera. Aquí tenemos, al crearse el centro estético, ¿cuál frecuencia asiste, con qué cuán frecuente, perdón, cuán frecuentemente asistiría usted al centro estético en el sector? Siempre, casi nunca, a veces, total. Entonces, fuente, aquí sería entrevistador o, en este caso, el, la persona responsable, que es usted. Aquí tenemos varias encuestas. Miren ustedes, el 75% de las mujeres encuestadas manifiesta que que siempre asistirán al centro estético. ¿Sí? Pero ¿y qué pasó con el 15, el 5 y el 5? Y si no sé, tenemos que ser, como vuelvo y repito, bien meticulosos con cada una de las encuestas que estamos, perdón, con cada uno de los valores que están en nuestras encuestas. Y aquí solo tenemos 4 preguntas. Por favor, recordarles que son 10 preguntas de su encuesta. ¿Ya? Aquí tenemos la linkografía y la bibliografía. Muy bien, miren, aquí tenemos anexos. Por razones de autoría no nos vamos a centrar en eso. ¿Ya? En la linkografía, de igual manera, exíjase, por favor, referente a las normas APA. ¿Cómo lo hacemos? Con cualquiera una de aquí en pestañas de referencia, en administrar fuentes, aquí tenemos APA. Miren ustedes, aquí dice APA, bueno, en este caso dice sexta edición. Para la séptima edición solo nos vamos o nos regimos a lo que les mencioné antes del tamaño de hoja, el delineado, el espaciado, la sangría, todo eso. ¿Sí? Administrar fuentes. Y aquí están todas las fuentes que la persona ha utilizado. Regirnos también a esto. Tiene que salir así. Por favor, no solo poner el link. ¿Ya? Eso les mencioné también a su oportuna clase, en su oportuna clase, que la linkografía también nos vamos a manejar como si fueran una bibliografía. Por favor, para que no nos salga solo o simplemente azul. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda acerca de su proyecto que tiene correspondientemente a lo que se debe poner? ¿Ya? ¿Tenemos dudas? ¿Pregunta? ¿O ya tienen su proyecto ya aprobado por la ingeniera Lady? Quisiera saber hasta qué capítulo están aprobados. Yo, Licen, buenos días. En mi caso, la Licen me mandó a corregir la linkografía porque estaba mal. ¿Cómo lo presentó usted? Así solo poniendo el link. Ajá, y me mandó a corregir. ¿Y usted sabe cómo hacerlo o no? No, Ya, listo. no. Entonces, pongamos atención. Vámonos al proyecto. No, ¿sabe qué? Vamos a abrir uno nuevo, ¿ya? Vamos a abrir uno nuevo para tener claro. Vamos a hacer desde cero. Ya, a ver, ¿dónde estamos? Ustedes están aquí. Ya, vamos a abrir desde cero. ¿Ya? ¿Sabe cómo usted identifica las partes que nos piden en la cita? ¿Sabe cómo identificar eso?
No, Licen. Lo que Ya. pasa es que yo estoy desarrollando un proyecto en mi celular porque la compu se me dañó. Entonces sí se me Mm, hace un poquito complicado. bueno, en el celular ahí sí no sabría cómo decirle. No sé si existe esa, la pestaña, no sé, la verdad, no tengo idea. Lo podemos ver. No sé si es que descargándose un programa de Word en el celular vale. Alguna vez lo hice y creo que sí valía. Lo vamos haciendo. En disposición y referencia. Sí, aquí en la pestaña de referencia, usted tiene un apartado que dice citas y bibliografía. Este va a ser su mejor amiga para realizar este tipo de cosas de lingografía, bibliografía, etc. Tenemos nuestras administrar fuentes, estilo, bibliografía. Vamos a administrar fuentes. ¿Ya? Todo esto. Antes que eso, voy a abrir una página cualquiera para que sepan que ustedes en cualquier página, ustedes pueden hacer. Voy a abrir una página acerca de, yo qué sé, de su tema de proyecto, ¿me puede decir? Claro, es la creación de gelatinas con endulzante natural. Ya, gracias. Permítame un momento que la página cargue para el aparato de citado. Ya, a ver, vamos ahora sí. Tenemos lo necesario. A ver, ¿dónde estamos con ustedes? Ya, vamos, voy a compartir pantalla normalmente. ¿Ya? Esperemos a que se comparta. Ya, ahí se está compartiendo, ¿verdad? ¿Me pueden aseverar esa información? Sí, Licen, sí se ve. Ya, listo. Entonces aquí está una página cualquiera. ¿Listo? Usted claramente Sí, usted elige dónde sacar la información. Dígame. Ah, sí se ve. Ahí. Perdón, pensé que tenía otra pregunta. Listo. Miren, aquí yo me encuentro en una página, ni siquiera me demoré mucho en buscar. ¿Sí? Ustedes se han de demorar porque necesitan información específica de dónde se ha realizado. Ya, supongamos que usted quiere citar esto, ¿no es cierto? O usted citó esto. Olvídate de los colorantes, aromas artificiales, etcétera. Ya, vamos a poner esto en nuestro proyecto. Me voy a dirigir a mi hoja de proyecto. ¿Ya? Que está aquí. Mi compu está un poco lenta, disculpen. No estoy en mi compu. Listo. Ya, se pegó eso, ¿no es cierto? Como es una cita, ya, etcétera. Ahora, nos vamos a administrar fuentes ya una vez que tenemos todo eso, ya que nuestro proyecto ya llegamos a las bibliografías, etcétera. Aunque esto se hace cada vez que ustedes pegan esa cita porque si no después, ¿de dónde saqué esto? Ya ni me acuerdo. Entonces, cada vez que ustedes citen, por favor, realizar esto. Se van a administrar fuentes. Esto también ya lo he hecho varias veces, ¿sí? Si es que aquí el video se está cortando, por favor, revisar el video de la semana 16 o 17, me parece.
O en el anterior también, en la semana 19, yo hice un ejemplo de cómo hacerlo. Aquí está nuestro administrador de fuentes. Colocamos de nuevo porque todavía no tenemos nada. Y aquí arribita tenemos un tipo de fuente bibliográfica. Es libro, noticia de libro, sección de libro, artículo formal, artículo periódico, actas de conferencia, informe, sitio web, documento y sitio web. En este caso es un sitio web. Lo coloco ahí. El autor del sitio web. Vamos a ver cuál era el nombre o la autora del sitio web, que lo tenemos aquí. Tracy Ariza. ¿Sí? Por Ariza Tracy. Entonces, regresamos a nuestro documento. Ponemos Ariza, coma, Tracy. De esta manera, Ariza, primero el apellido. Ah, no. Tracy, me supongo que debe ser el apellido Tracy. Sí, primero el apellido, coma y el nombre. En que me salió un aviso del Zoom. Tracy, coma, Ariza, ¿ya? El nombre del sitio web. Permíteme hacer porque se me borró aquí una cosa. Vamos a abrir los datos mejor de una vez todos y ahí lo vamos aseverando, ¿ya? ¿Sí? Pero si no, no vamos a terminar nunca así. Déjenme ver, déjenme proyectar a mí estos datos, ¿dónde están? Ya, el nombre dice que es de Tracy Ariza. Aquí arriba. Nos dice cómo hacer gelatinas de frutas de zumos naturales. Ustedes no pueden verlo porque mi Zoom no responde. No sé si me escuchan y me oyen bien. Sí, se escucha bien, licenciado. Luego discúlpeme. La verdad, no son problemas que salen de esta computadora. Vuelvo y repito, puede ver el video de la semana número 19. Yo explico ahí paso por paso de cómo realizarlo o de las otras semanas también. Varias veces he dicho cómo citarlo desde cero. O si no, ustedes pueden colocar en YouTube cómo colocar nuestra cita o nuestra bibliografía. ¿Ya? Y ahí están los pasos que ustedes deben seguir. Lamento no poderles una vez más enseñarles por este medio, porque no responde la verdad mi Zoom. Si se cierra, luego disculpas, nos volvemos a conectar. Si se cierra, por favor, porque ahorita está... Ya. Bueno, ya regresó. Vamos a... Déjame ver si se comparte. Listo. Vamos de nuevo. Vamos a hacerle un ejemplo práctico y así. Supongamos que es un sitio web. Nuestro autor, voy a hacerlo conmigo, ¿ya? Con mi nombre. Es checa, coma, Fernando, nombre del sitio web. Puede ser como
hacer gelatinas, ¿ya? Y aquí, el secreto del sabor puede ser mi segundo tema. El tema principal puede realizarse de cómo hacer gelatinas, ¿sí? El secreto, la página web se va a llamar El secreto del sabor. Puede ser, me estoy inventando, para que no se me cuelgue. El año va a ser el 2023, el mes va a ser el 06 y el día, en este caso, va a ser el 17. ¿Ya? Nuestro URL va a ser el www.edu.es, ¿ya? Puede ser. Ponemos aceptar. Solo vamos llenando los campos que nos indiquen ahí, que son los campos, las ventanitas o los nombres. ¿Sí? Cerramos esto, aplastamos cerrar y ya tenemos aquí nuestra cita. ¿Cómo se va a representar? Dejemos que se cierre, esperemos no se cuelgue. Si no, ahí sí tenemos que ver. Y ahora no responde el Word. Ya, cerramos. Cuando regresamos y colocamos nuestro apartado que diga en este caso, aquí dice bibliografías. Lo podemos cambiar por linkografías y abajo otra vez colocar bibliografías. Podemos cambiar el nombre, eso no hay ningún problema. Una vez que está hecha la cita, ponemos en bibliografía y ponemos en el primer apartado, ¿sí? Que dice bibliografía. Podemos poner en los demás, pero mejor en bibliografía. Luego seleccionamos y ya nos aparece citado, ¿sí? Con normas APA. ¿Ya? Eso era todo. Ahora, voy a dejar de compartir. Por favor. Vamos a terminar con nuestra presentación. Esperemos que me permita terminar la... Bien, entonces, eso sería todo por el día de hoy. Vamos a terminar con nuestra presentación. Listen, Díganme, listen una pregunta, perdón que le interrumpa. El díganme. día de la exposición, o sea, yo trabajo, ¿verdad? Y tal vez o sea, el día de la exposición me toque cerca cuando estés trabajando. ¿Cómo puedo hacer? ¿Sería posible que mi esposa me dé exponiendo? No, 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 no. En el tal caso que usted no pueda, comuníquese con el coordinador académico para ver cómo solucionan eso. ¿Sí? Ay, Alice. Ya, entonces su actividad número 20 y la otra semana tienen su casa abierta donde va a ser su exposición, ¿ya? Esa sería la actividad Listen, que la otra semana. Dígame. y, y listen, ¿hasta qué día es máximo para presentar los proyectos? Eso sí tiene que ver según lo que está aprobado con la ingeniera Lady. A la ingeniera Lady tiene que preguntarle eso. Ah, ya, gracias, listen. Ya. Sí. A ver, ya terminamos, por favor. Déjenme que ojalá mi computadora aguante. Ya. Como es de costumbre, mis datos del docente, el envío de deberes. La frase que nos compete, emplea todos tus esfuerzos, incluso cuando las posibilidades jueguen en tu contra. Arnold Palmer. ¿En dónde está? Listo. Por favor, podemos encender la cámara para una captura de pantalla. Muchas gracias.
Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente hora de lengua, ¿ya? Me espera un momento nomás porque hasta que se reinicie el Zoom. Hasta luego.